Ok, bien, entonces vámonos tema por tema para que podamos ir tocando en particular algunas de las cosas importantes que me gustaría ir viendo. Igual, si necesitan ahondar en algo en específico, pues por favor me dicen. La idea es que comente como qué es lo más importante y los puntos que ustedes deben recordar de cada uno de los videos que hemos visto y de cada una de las clases de los tres temas que vamos a tocar, ¿sale? Entonces, primero empezando con el potencial de acción. De este video, ¿qué es lo más importante? Lo que deben recordar primero es la forma en que se comunican las células del corazón. Recuerden que el corazón se comunica a través de sinapsis eléctricas, ¿sale? Y eso facilita que se forme una especie de principio eléctrico en el corazón. Y que entonces cuando se inicia un potencial de acción, sea muchísimo más fácil que yo pueda tener el paso de corriente de una célula hacia otra y que por lo tanto mi potencial de acción se pueda mover con mucha mayor rapidez y con una baja resistencia, porque estos conexiones lo que ofrecen es una baja resistencia para el movimiento de corrientes a lo largo de las diferentes células del miocardio, ¿no? Recuerden la forma general del potencial de acción y que en general nosotros vamos a tener dos grandes formas. El que tiene cuatro fases y que es el más común es el que es del músculo ventricular y el que tiene tres fases es el que es del nodal. Entonces, para entender el prototipo, generalmente nos enfocamos en el potencial de acción ventricular. Recordemos que tiene cuatro fases y en estas diferentes fases predominan diferentes cargas, ¿no? Entonces voy a empezar desde la fase 4 del potencial de acción, que es generalmente cuando las células ventriculares del corazón están en reposo y entonces empieza a acumular carga, generalmente porque debido a que se inicia un potencial de acción en el nodo sinusal, se va transfiriendo, se va acumulando carga hasta que supera un umbral. Y tras este umbral se desencadena un potencial de acción. En la fase cero predominan corrientes sobre todo de sodio, ¿sale? En el tejido ventricular, en la fase cero, predominan sobre todo corrientes de sodio. Se alcanza un pico máximo. En este punto se inicia una repolarización temprana, que es la fase uno del potencial de acción, y en esta fase uno del potencial de acción predominan corrientes de potasio, ¿sale? Sin embargo, también empieza a haber corrientes de calcio en esta fase uno. Y cuando la corriente de calcio supera a la de potasio, entramos en lo que se llama meseta del potencial de acción. Tanto la fase uno como la fase 2 del potencial de acción ventricular no ocurren en el nodo sinusal, en el nodo AB, ni tampoco en el haz de His, ¿vale? Una vez que se completa la meseta del potencial de acción, empezamos nosotros con la fase de repolarización. En esta fase de repolarización ya predominan las corrientes, sobre todo de potasio, y generalmente vamos a llegar nosotros hasta un punto que va a ser el mínimo. A este punto nosotros lo vamos a conocer en el potencial de acción ventricular. Perdón, se me borró tantito esta porque entró alguien. Ahí está. En el potencial de acción ventricular, nosotros vamos a llegar hasta este punto mínimo, que es donde vamos a tener nuestro periodo refractario, primero absoluto y luego relativo, ¿sale? Después empieza a haber una acumulación de carga progresiva durante la fase 4 del potencial de acción, y es eso lo que eventualmente lleva, una vez que se acumula suficiente carga, al umbral. En la fase 4, de nuevo, predominan corrientes de potasio, aunque empieza a haber un poquito de sodio. Entonces, para recapitular, potencial de acción ventricular son cinco fases, ¿sale? El potencial de acción inicia al completar, perdón, el potencial umbral. Empezamos a acumular carga, esto es sodio, se llega a un punto máximo, empieza potasio en la fase uno, después se balancea con el calcio que predomina en la meseta, este es fase 2, se empieza a repolarizar, esto es fase 3 del potencial cardíaco, ¿sale? Durante la fase 4 nosotros vamos a llegar a nuestro periodo refractario absoluto y luego relativo, y conforme se empieza a acumular carga durante la fase 4, llegamos al umbral y se vuelve a iniciar el potencial de acción, ¿sale? Acá tenemos en este gráfico esto resumido. Aquí podemos ver que durante la fase rápida ascendente, que es la fase cero, predomina sobre todo la corriente de sodio. Durante la fase uno y la 2, aquí hay una pequeña corriente saliente de potasio, y después predominan las corrientes de calcio, y después durante la fase 3 se da el pico más importante de potasio, ¿no? En el tejido ventricular nosotros vamos a tener estas cinco fases que son muy distinguibles. El tejido ventricular es el que se contrae, acuérdense, ¿sale?
Pero en el potencial de acción, nosotros no vamos a tener esas 5 fases, vamos a tener 3. Ya habíamos dicho que no había fase 1 ni había fase 2, pero de nuevo hay fase 0, fase 3 y fase 4. La fase 0 es ascendente y una vez que se supera el umbral, empieza a haber de nuevo un potencial de acción, sobre todo motivado por corrientes de sodio y de calcio, ¿vale? Una vez que se llega al punto máximo, predomina la corriente de potasio durante la fase 3 del potencial de acción, solo que aquí cuando se llega al punto más bajo ya no le vamos a llamar periodo refractario absoluto y relativo, le vamos a llamar potencial diastólico máximo, a este puntito que tenemos aquí abajo, ¿vale? Una vez que se empieza a acumular carga de nuevo, en el nodo sinusal vamos a tener una corriente adicional que se llama corriente fónica. Esta corriente FONI está dada por canales que son catiónicos, no selectivos, que son unidos a nucleótidos cíclicos, por ejemplo, la adenosinato aquí. Y bueno, una vez que se llega al potencial diastólico máximo, solito se empieza a despolarizar, ¿sale? ¿Qué es la diferencia de aquí? Aquí tiene que llegar un potencial de acción del nodo sinusal, del nodo AB, de las de His. Aquí no. Aquí simplemente se empieza a despolarizar poco a poquito hasta que se alcanza un umbral y ¡pum! De nuevo fase cero. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, tenemos nuestra fase 4 y ver que la pendiente va ascendiendo, ¿no? Entonces se va acumulando carga hasta que se llega al umbral e inicia la fase 0. Se llega al punto máximo, se repolariza. Baja hasta el potencial diastólico máximo, empieza a acumularse carga, que esta es la corriente FONI durante la fase 4. Entonces, ¿cuáles son las que predominan en cada fase? En la fase 0 predominan corrientes de calcio, pero también de sodio, ¿sale? En la fase 3 predominan corrientes de potasio. Y en la fase 4 predomina la corriente FONI, ¿sale? Que esta corriente FONI está dada por sodio, está dada por calcio y demás. ¿Cuáles son los tejidos que van a tener un potencial de acción con solo 3 fases? El nodo sinusal, el nodo AB, el A de His y las fibras de Purkinje, ¿sale? Ahora recordemos que algo que nos importa del potencial de acción miocárdico no es solamente el hecho de que ocurra, sino el hecho de que se puede modular, ¿vale? Sabemos nosotros que el nodo sinusal va a ser el marcapasos primario y va a ser el que va a determinar la frecuencia del corazón. Entonces, lo rápido que lata el nodo sinusal es lo rápido que se va a despolarizar el corazón. Si fallara el nodo sinusal, después seguiría el nodo AB. Si falla el nodo AB, después seguirían las fibras de Purkinje, en este orden, ¿sale? ¿Cuál es la característica más importante de cada uno? Bueno, el nodo sinusal va a poder ser modulado muy importantemente por diferentes neurotransmisores, en particular por el sistema nervioso autónomo. Tenemos acetilcolina y tenemos a norepinefrina. Acetilcolina va a desacelerar la despolarización del nodo sinusal. A esto se le llama cronotropismo negativo. Entonces, acetilcolina ejerce cronotropismo negativo. Mientras que norepinefrina y epinefrina, sobre todo a través de los receptores de tipo beta 1, va a causar que se acelere la despolarización del nodo sinusal. Esta aceleración del nodo sinusal va a ocasionar cronotropismo positivo. Entonces, desaceleración, cronotropismo negativo, significa que baja la frecuencia cardíaca. Aceleración, cronotropismo positivo, significa que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Los mecanismos que yo les di en clase son más para entender cómo es que ocurre, se los repaso rápidamente. La pendiente que habíamos visto durante la fase 4 de despolarización aumenta con norepinefrina, disminuye con acetilcolina, ¿sale? Entonces, la pendiente, cuando se aumenta la pendiente, pues se despolariza más rápido, ¿no? Y eso lo hace norepinefrina. Cuando se hace menos positiva o se apuesta más, eso lo hace más lento y eso lo causa acetilcolina, ¿sale? Otra cosa es que el umbral lo podemos cambiar. Entonces, los únicos que van a tener la capacidad de cambiar el umbral van a ser acetilcolina y norepinefrina. Si yo aumento el umbral, me tardo más en alcanzarlo, se hace más lenta la frecuencia cardíaca, ¿sale? Eso lo va a hacer acetilcolina. Acetilcolina aumenta el umbral. ¿Cuál va a disminuir el umbral? Norepinefrina. Entonces, norepinefrina va a disminuir el umbral y eso va a hacer que se despolarice mucho más rápido, ¿sale? El último mecanismo es el del potencial diastólico máximo, que es el que les decía que estaba más negativo, y ese solo va a poder hacer acetilcolina, ¿sale? Entonces, acetilcolina y norepinefrina pueden cambiar la pendiente de despolarización o pueden cambiar la magnitud del umbral, pero no van a poder tener un efecto los dos
sobre el potencial diastólico máximo. Eso solo lo va a poder hacer acetilcolina. ¿Sale? ¿Alguna duda de este primer tema? ¿Algún comentario aquí? Doctor, bueno, yo tengo una duda. Sí. Este, lo que dijo de que estaba explicando en el tema anterior de las gráficas de si era, este, ay, lo de si la fase 4 0 1 2 que dijo del Ajá. potencial diastólico máximo de la fase 4 Ok. no lo tiene entonces lo que es o sea, la primera gráfica no lo tiene. Aquí no tenemos nosotros potencial diastólico máximo. Esto solo ocurre en el potencial de acción nodal, ¿vale? Que es el que ocurre en el nodo sinusal, en el nodo AB, en el haz de His y en las fibras de Purkinje, ¿vale? Pero no en el tejido ventricular. Aquí le vamos a llamar periodo refractario absoluto y relativo, Ah, ok, muchas gracias. ¿vale? Otra cosa importante, el nodo AB es el que más desacelera el ritmo cardíaco, ¿vale? Porque tiene una gran inervación colinérgica. Entonces, siempre que nosotros tengamos una desaceleración importante del ritmo cardíaco, se va a deber sobre todo a la acción colinérgica sobre el nodo AB, ¿vale? ¿Alguna otra duda del potencial de acción cardíaco? ¿Comentario, observación? ¿No? Bueno, entonces pasamos al segundo tema, que es el electro. Del electro, ¿qué es importante? Primero, tenemos que recordar cómo se despolariza el corazón, ¿no? O sea, no les van a preguntar en su departamental el orden en el que se despolariza, ¿no? Pero siempre es importante saberlo. El nodo sinusal se conecta con el nodo AB a través de haces internodales. Estos haces internodales después van a llevar una fibra que va a despolarizar el tabique interventricular y este tabique interventricular generalmente se va a despolarizar de izquierda a derecha, ¿sale? Una vez que se despolariza el tabique, nos vamos a bajar después hacia la región anteroseptal, hacia el ápex del corazón, se despolariza toda la parte del ápex y finalmente se va a despolarizar el resto de la masa miocárdica y acuérdense, esto es importante, el corazón se despolariza de adentro hacia afuera, entonces es desde el endocardio hacia el epicardio, de nuevo. Empezamos del nodo sinusal, el tabique de izquierda a derecha hacia el ápex y luego de endocardio hacia epicardio. La última parte del corazón que se despolariza es la porción de la base del ventrículo izquierdo, que es la última que nosotros podemos ver, ¿sale? Recordemos que los tejidos marcapaso tienen nuestro potencial de acción de 3 fases, que los tejidos atrioventriculares, que son precisamente los atrios y los ventrículos, tienen las 5 fases del corazón y que la despolarización, muy importante, ocurre desde el endocardio y hacia el epicardio. Debido a estas propiedades del corazón, nosotros podemos utilizar nuestro electrocardiograma para poder evaluar la despolarización general del corazón, ¿sale? Vamos a colocar en general nosotros 3 grandes electrodos que les vamos a llamar electrodos bipolares. Entonces, los electrodos bipolares son 3. Tenemos AD1, tenemos AD2 y tenemos AD3. En todo, en el 1924 propuso que si nosotros ponemos estos 3 electrodos, nosotros podemos tener una muy buena idea de cómo está el corazón, ¿vale? Sin embargo, no son suficientes para poder tener una visión de todos los vectores de despolarización, ¿sale? Entonces, además de estas derivaciones bipolares, se coloca una derivación monopolar o unipolar aumentada. ¿Cuál es la idea de las bipolares? La bipolar compara un lado con el otro, ¿no? Entonces, de uno compara este lado con este lado. De dos compara este lado con este lado. Por eso se llaman bipolares, porque son dos polos, ¿no? De tres, este lado con este lado. Las unipolares aumentadas no van a comparar un electrodo con otro, sino que van a calcular el centro entre el triángulo que se genera de Einthoven y van a calcular la distancia desde el centro del corazón hacia cada uno de los electrodos. Entonces se llama unipolar porque solo comparan el centro del corazón con uno de los polos, ¿sale? Y como eso puede no ser suficiente para evaluar cómo funciona nuestro corazón, se van a aumentar, se van a pasar por un filtro que va a aumentar su voltaje,
Y entonces se llaman unipolares aumentadas, traen una A de aumentada, ¿sale? Entonces la que compara el centro con el lado derecho se va a llamar AVR. La que compara el centro con el lado izquierdo se va a llamar AVL. Y la que compara el centro con los pies, foot, se va a llamar AVF, ¿vale? Entonces, nuestras derivaciones bipolares y las unipolares aumentadas son las que nos van a permitir ver toda la secuencia de despolarización del corazón. Cuando ustedes quieran ver el vector de despolarización del corazón, el cual nosotros lo llamamos eje cardíaco, solo se tienen que fijar en las derivaciones bipolares y en las derivaciones unipolares aumentadas, ¿sale? Entonces, resumen, hay dos tipos de derivaciones bipolares, que son las que comparan dos puntos de los electrodos colocados en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en uno de los pies, y las unipolares comparan el centro de ese triángulo que se genera contra cada una de nuestras derivaciones, ¿sale? Si yo quiero calcular el eje cardíaco, solamente me voy a fijar en una de estas seis. Pero como no solo nos importa cómo se despolariza el corazón, sino si yo tengo una lesión específica, por ejemplo, en algún segmento específico del corazón, en algún segmento irrigado por alguna arteria coronaria específica, pues también se colocan generalmente las derivaciones precordiales, ¿vale? Las derivaciones precordiales ya no llevan ni la D antes ni la A de aumentada al principio, sino que se escriben con la V, ¿vale? Y nosotros nos vamos a guiar a partir del cuarto espacio intercostal. Entonces, cuarto espacio intercostal, línea parasternal. Nosotros vamos a poner del lado derecho a V1. Cuarto espacio intercostal, línea parasternal del lado izquierdo, B2. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, vamos a colocar B4 y entre B2 y B4 vamos a colocar B3. ¿Sale? Después vamos a tomar la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal, ahí vamos a colocar B6. Y luego entre B4 y B6 vamos a colocar a B5, de tal suerte que B1 a B6 va a estar viendo todas las cavidades cardíacas, ¿sale? Desde nuestro atrio derecho, pasando por nuestro ventrículo derecho y hacia atrás hacia nuestro ventrículo izquierdo. Entonces tenemos una cobertura de irrigación importante. Lo único que a lo mejor pudiéramos no ver es la parte posterior del corazón. Existen algunas derivaciones que nosotros podemos poner, que serían, por ejemplo, B7 a B9, que se colocan en la parte de atrás y que nos ayudarían a ver este segmento del corazón que nos está cubriendo, ¿vale? Entonces, el electro se toma con dos tipos de electrodos. Los electrodos que están basados en las derivaciones bipolares y unipolares aumentadas, que son los que sirven para ver el eje cardíaco del corazón, y las que sirven para ver la anatomía del corazón, que van a ser nuestras derivaciones precordiales, que van desde B1 hasta B6. ¿Vale? ¿De esta parte alguna duda? Sobre las derivaciones precordiales en el departamental, o sea, como que ¿qué podrían preguntarnos? Es que no me queda muy claro, o sea, es para ver la anatomía, pero, o sea, en Pues sí, utilidad. podrían preguntarte, por ejemplo, dónde se coloca el electrodo de B1, ¿no? Entonces, eso de cuarto espacio intercostal, línea par external del lado derecho, B1. Cuarto espacio intercostal, línea par external del lado izquierdo, B2. Línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, B4, ¿no? O sea, debes de tener muy clara la idea. Te podrían preguntar, por ejemplo, aunque eso estaría muy manchado, ¿no? ¿Cuáles son las arterias coronarias que toca cada uno? Pero eso es más de anatomía, ¿no? Entonces, aquí en este caso yo les recomendaría no enfocarse en eso y enfocarse más en la localización, ¿no? Lo que nosotros vamos a cubrir es la parte anatómica del corazón y es para lo que se colocan las derivaciones precordiales, pero no van a tener como tal alguna relevancia fisiológica específica, más allá de que son territorios de irrigación vascular específicos, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Recuerden que el electro lo que va a tratar de capturar es el orden en el que se despolariza el corazón. Entonces, basado en nuestro triángulo de Entove, nosotros sabemos que tenemos nuestras derivaciones bipolares, que es de 1, de 2, de 3, nuestras unipolares aumentadas, que es AVR, AVL y AVF, y si nosotros trazamos una línea todas pasando por el centro,
nosotros vamos a tener nuestro círculo de los ejes, ¿sale? Acuérdense que este círculo de ejes es muy útil cuando nosotros vamos a calcular el eje del corazón. Entonces vamos a partir desde 0, que es de 1, y nos vamos a ir alrededor del círculo hasta 180. Pero empezando a partir de 180, en lugar de seguirnos con 190, empezamos con 180 negativo. Entonces nos vamos con menos 180 hasta 0 otra vez. Entonces se cubren los 360 grados, pero no necesariamente van a ir de 0 hasta 360, sino vamos de 0 hasta 180 y luego de menos 180 hasta 0. Ahora, todos los vectores van a ir apuntando en el orden que nosotros llevamos. De 1 apunta hacia 0. Sin embargo, tenemos dos que no van a apuntar hacia la parte baja del círculo. Uno va a ser AVR, que apunta hacia arriba. Entonces, por ejemplo, AVR, yo generalmente en un electro lo voy a tender a ver negativo, ¿no? Y es algo que yo esperaría, pero eso es porque mi vector o la forma en que está leyendo AVR es al revés, ¿no? Esto mismo ocurre con AVL. Sin embargo, ahí no tendemos a verlo negativo por lo general, aunque sí podemos ya tender a ver un poquito más negativo a AVL que a AVR, que sí está a menos 150 grados, ¿no? Todas las demás apuntan entre 0 y 180. Entonces, si se les olvida este circulito y lo quieren dibujar para su DEPA, nada más apréndanse las excepciones, que es AVL y AVR, ¿sale? Entonces el orden es 1, AVR, 2, AVF, 3, AVL y se vuelve a empezar otra vez, ¿sale? Esto sirve para calcular el eje del corazón. El eje del corazón normal es la suma de todos estos vectores de cómo se despolariza, ¿sale? Y entonces eso nos va a dar un eje cardíaco que es el que está dibujado aquí en verde. El eje del corazón se considera que es normal cuando está entre 0 y hasta 100. En algunos lados dicen que de 0 a 110, ¿sale? De este triángulo de Einthoven se desprende la ley de Einthoven, que me dice que la magnitud del vector de mi derivación D2 es igual a la suma de la magnitud de mi vector D1 y la magnitud de mi vector D3. Pues si yo agarro estos dos y lo sumo, me va a dar como un vector resultante a D2 y esto es el resultado de un procedimiento geométrico vectorial que describió Einthoven en 1924. ¿Sale? Ahora, recuerden sobre cómo se da el electro, que el electro va a ver cómo se le acerca un vector, ¿sale? Entonces, generalmente nosotros vamos a ver los vectores de despolarización con la punta positiva y la cola negativa, mientras que los vectores de repolarización los vamos a ver con una punta negativa y una cola positiva, ¿sale? Eso nos deriva en nuestro electrocardiograma normal. La onda P nos va a hablar de la despolarización de los atrios, ¿sale? Posteriormente vamos a tener nosotros un intervalo que va a estar entre P y R. El intervalo entre P y R se va a denominar intervalo PR y me va a servir para ver la velocidad de conducción o retraso de conducción entre los atrios y los ventrículos. Entonces, cuando se prolonga el PR, me está diciendo que me se está tardando más en pasar desde los atrios hasta los ventrículos, ¿sale? Mi complejo QRS me habla de la despolarización ventricular. Esta despolarización ventricular, como es de la masa ventricular, es más larga y es tan grande que oculta la repolarización atrial. Entonces, la repolarización atrial no la voy a ver aquí, ¿vale? Después viene mi intervalo ST o mi segmento ST, porque generalmente lo que me importa del segmento, y esto lo quiero recordar, un intervalo siempre habla de tiempo, un segmento solo se evalúa como positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, puede ser intervalo PR o puede ser segmento PR, ¿sale? Sin embargo, lo que me interesa de esta parte es el intervalo, entonces es el tiempo, ¿sale? Mientras que de mi segmento, desde mi onda S hasta mi onda T, me interesa que sea isoeléctrico porque se promedian la despolarización y la repolarización y queda neutro, ¿sale? Este segmento ST cuando se eleva me indica un infarto, cuando se vuelve negativo me indica una isquemia, ¿sale? Y la onda T es una onda de repolarización ventricular. Recuerden que normalmente las despolarizaciones son positivas y las repolarizaciones deberían ser negativas, pero la onda T la vemos positiva debido a un fenómeno que se llama isquemia fisiológica. La isquemia fisiológica parte de la idea de que ya habíamos comentado hace un momento que el corazón se despolariza de adentro hacia afuera, pero la irrigación de las arterias coronarias es de arriba hacia abajo.
Entonces, si yo despolarizo de adentro hacia afuera, esperaría que también se repolarizara de adentro hacia afuera. Y si eso fuera el caso, mi onda T sería negativa. Pero eso no pasa, ¿sale? ¿Y por qué no pasa? Porque debido a que la irrigación es de afuera hacia adentro, nosotros vamos a lograr generalmente que los gradientes se disipen más rápido en el epicardio y que por lo tanto la repolarización, en lugar de iniciar en el endocardio, inicie en el epicardio. Entonces, mi vector de repolarización se va a dar al revés de cómo se despolarizó. Entonces, yo viéndolo desde afuera, lo que voy a ver es la cola de un vector de repolarización que tiene una cola positiva. Lo que esto va a significar es que yo voy a ver una onda T que va a ser positiva en el electro. Si yo interrumpo mi circulación coronaria, yo voy a ver una onda T negativa y eso me estaría indicando que mi circulación coronaria no está bien. A este fenómeno en el cual una onda que yo debería ver negativa en el electro la veo como positiva, se le denomina isquemia fisiológica, ¿sale? Y esto va a hacer que mi onda T sea positiva. Esto no se los preguntarán en el DEPA, pero sí es importante que recuerden que la onda T, aunque es de repolarización, es positiva, ¿sale? Y ahora, para sintetizar las ideas, ¿cómo es si les ponen un electro en el examen que lo deben evaluar? Primero y más importante, deben de ver si el ritmo es sinusal. ¿Qué significa que el ritmo sea sinusal? La onda P siempre va a preceder al complejo QRS. Entonces, P antes de QRS me dice que mi ritmo es sinusal. Si no tengo una onda P, como en este caso, entonces mi ritmo es no sinusal. Hay varios tipos de ritmos, pero podría tener, por ejemplo, un ritmo nodal o podría tener un bloqueo completo del nodo AB, pero eso no se los van a preguntar necesariamente. Lo que sí les van a decir es tu ritmo es sinusal o no es sinusal. Si no es sinusal, pues quiere decir que uno de los otros tejidos de despolarización, ya sea el nodo AB, el adhesivo o las fibras de Purkinje, son las que están llevando la batuta del corazón, pero no el nodo sinusal. Siempre P antes de QRS indica un ritmo sinusal. Ahora, ya que establecieron el ritmo, se tienen que fijar en la frecuencia cardíaca. Aquí está una tablita, recuerden que pueden checar los Jamboards en caso de que los necesiten, pero su frecuencia cardíaca se va a ir más o menos así. Van a contar un cuadrito y los cuadritos en su eje horizontal valen 0.4 segundos. Entonces se pueden aprender la mnemotecnia, 300, 150, 100, 65. Un cuadrito de distancia entre R y R. ¿Cuál es el R? R es el pico. Entonces, entre pico y pico de complejo QRS, yo mido cuántos cuadritos hay. Si solo hay un cuadrito entre R y R, vale 300. Si yo encuentro dos cuadritos, vale 150. Si yo encuentro tres, vale 100. Si yo encuentro cuatro, vale 75. Si yo encuentro cinco, vale 60. Y si yo encuentro seis, vale 50. O más fácil, 300 entre el número de cuadritos que hay entre R y R. Y eso les va a dar un aproximado de la frecuencia cardíaca. Entonces, entre R y R, yo calculo la distancia entre esos dos y con ello puedo determinar cuál es la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, en este electro, ritmo sinusal, sí, porque tengo onda P antes de QRS. Luego veo mi onda R. Cuento el número de cuadritos entre R y R, divido 300 entre eso y me da mi frecuencia cardíaca. Como último punto, ¿qué les pueden preguntar? Ya les preguntaron la frecuencia cardíaca, ya les preguntaron el ritmo, les pueden preguntar el eje cardíaco. ¿Qué es lo más importante del eje cardíaco? Primero, determinar si es normal. Entonces me voy a fijar, acuérdense que lo que evalúa mi eje cardíaco van a ser mis derivaciones bipolares y las unipolares aumentadas, ¿vale? No las precordiales. Entonces yo no voy a buscar una onda isoeléctrica precordial. La voy a buscar en D1, D2, D3, AVR, AVL y AVL, ¿vale? Entonces, lo primero en lo que me voy a fijar para mi eje cardíaco es encontrar mi onda isoeléctrica, la que se parezca más isoeléctrica. ¿Qué es isoeléctrico? Que la magnitud del pico positivo es muy similar a la magnitud del pico negativo. Entonces, voy a encontrar, por ejemplo, en este electro, en cuál derivación está mi isoeléctrica. Acuérdense que yo nada más me voy a fijar en D1, D2, D3 y en las aumentadas, ¿no? Entonces me fijo cuál de estas tiene el QRS más isoeléctrico. Y a lo mejor ninguno de inmediato me salta, ¿no? Como, híjole, este es el más isoeléctrico. Pero yo me podría debatir entre estos dos, ¿no?
Primero veo que haya onda P antes de cada QRS, entonces determino que mi ritmo es sinusal. Vean, en todas las derivaciones hay una onda P, por lo tanto mi ritmo es sinusal. Después veo mi distancia entre R y R, y hay 1, 2, 3, casi 4 cuadritos. Entonces mi frecuencia cardíaca es de aproximadamente 75 latidos por minuto. Y luego me voy a fijar en dónde va a estar mi isoeléctrica. Y aquí generalmente me voy a fijar en la que tenga la misma magnitud positiva y negativa. Y yo la veo, aunque seguro ustedes pudieran opinar otra cosa, yo lo veo en D3, ¿vale? Y ahora, ya que identifiqué mi onda isoeléctrica, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a mi círculo de eje basado en el triángulo de Einthoven y entonces voy a ubicar D3 y me voy a identificar la onda perpendicular a esa. Entonces, ¿cuál tiene un ángulo de 90 grados con D3? Y este es AVR, ¿sale? Entonces, como AVR es la onda perpendicular, mi eje cardíaco vale 30 grados, ¿sale? Entonces, voy a buscar la derivación que es perpendicular a la isoeléctrica y con ello voy a determinar si vale 30 grados. Ahora, un último paso. Ok, AVR, pero ¿cómo sé que no vale 150? Bueno, me fijo en D1 y me fijo en AVF. Si D1 y AVF son positivas, entonces mi eje vale 30. Si los dos fueron negativas, pues valdría 150. Vamos a ver. ¿Qué significa que que B1 y AVF sean positivas? Pues me fijo en mis ondas. Esta es una onda predominantemente positiva, ¿no? Entonces, D1 positivo y AVF predominantemente positivo. Entonces, me fijo en mis ejes y aquí en mis ejes yo tengo D1 positivo y ABF positivo, pues vale 30 grados, ¿sale? Y así es como lo concluyo. Si mis complejos fueran predominantemente negativos, pues entonces valdría 150, ¿sale? Con la misma isoeléctrica, ¿ok? Y bueno, esto sería lo más general de las bases fisiológicas del electro y de cómo hacer una interpretación básica. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok, súper. Pues entonces pasamos a la siguiente. Una cosa importante es que ya vimos cómo se despolariza el corazón, ¿no? Vimos que vamos a tener un potencial de acción nodal y un potencial de acción ventricular. Pero el corazón se despolariza para poder contraerse. Entonces, algo que nos importa mucho es cómo voy a acoplar esta actividad eléctrica con la contracción miocárdica, ¿sale? Y a eso le voy a llamar acoplamiento excitación-contracción. Muy importante, este acoplamiento excitación-contracción solamente va a ocurrir en el tejido ventricular. ¿Por qué? Porque durante esta meseta del potencial de acción yo voy a tener corrientes de calcio. Estas corrientes de calcio van a favorecer la apertura de canales de calcio de tipo L. Estos canales de calcio de tipo L acumulan el calcio dentro de la célula y aquí adentro el retículo sarcoplásmico tiene secuestrado el calcio. Acuérdense que mucho calcio en la célula causa apoptosis y eso no es bueno. Entonces el retículo sarcoplásmico lo tiene secuestrado y solamente cuando el calcio entra como resultado de la meseta del potencial de acción, el canal de rianodina favorece liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, entra calcio y le dice al canal de rianodina por una cosa que se llama acoplación electromecánica, oye, libérame más calcio, y este aumento en la liberación de calcio es lo que finalmente va a inducir la contracción, ¿sale? Entonces vamos a verlo aquí con un poquito más de detalle. Aquí tenemos nosotros nuestra célula, tenemos que están entrando a través de los canales de calcio tipo L, el calcio durante la meseta del potencial de acción, y hay un acoplamiento electromecánico con los canales de rianodina. Esto favorece liberación de calcio hacia nuestra, hacia nuestra, hacia nuestro sarcoplasma, que es lo que va a favorecer que interactúe con los filamentos de actina y miosina, con los filamentos contráctiles, y últimamente favorezca contracción del tejido muscular. ¿Sale? Acuérdense que algo muy importante es que una vez que metemos el calcio a la célula y se da la contracción, que ahorita vamos a ver cómo ocurre eso, necesitamos liberarnos de ese calcio. Y hay tres grandes mecanismos para liberarnos de ese calcio. El primero es que se secuestre el calcio hacia la mitocondria, ¿sale? La mitocondria guarda muy bien el calcio y entonces ahí lo podemos secuestrar. El segundo es una ATPasa
que se llama cerca. Y cerca va a meter el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Y un amiguito que se llama fosfolandan es el que lo va a inhibir. Entonces, cuando fosfolandan está pegado a cerca, inhibe a cerca. Y cuando se fosforila fosfolandan, se quita y permite que bombee calcio hacia el interior de la célula. ¿Sale? Esto va a favorecer que el calcio se secuestre hacia el retículo sarcoplásmico y que ya no haya contracción. Pero eso no es suficiente. Entonces también vamos a tener dos proteínas en la membrana que se van a encargar de sacar el calcio hacia afuera de la célula. Uno es NCX, que vamos a verlo ahorita, también está involucrado en algo que se llama fenómeno de la escalera y en el mecanismo de acción de la digoxina. Y vamos a tener también nosotros nuestra ATPasa de calcio. Y esta ATPasa de calcio lo que va a hacer es que va a favorecer que el calcio se saque hacia afuera de la célula, ¿no? Entonces, la entrada de calcio durante la meseta del potencial de acción favorece liberación de calcio inducida por calcio a través del canal de rianodina. Eso favorece el acoplamiento excitación-contracción. Luego tengo que librarme del calcio. La bomba cerca lo mete hacia el retículo sarcoplásmico, un canal de calcio lo mete hacia la mitocondria, y luego tengo dos formas de sacarlo a través de la membrana. Una bomba de calcio y un intercambiador sodio-calcio, que lo que hace es que saca calcio y mete sodio. ¿Vale? Ahora, ¿para qué quiero el calcio que se está acumulando en la célula? Va a interactuar con un complejo proteico que se llama troponina C. Acuérdense que troponina C es una proteína que es sensible a calcio. Entonces, cuando nosotros tenemos que el calcio entra a la célula, el calcio se va a unir a este complejo de troponina C. Y lo que va a hacer troponina C es que va a jalar a la troponina T. Y la troponina T está pegadita a troponina I. Troponina I, como pueden ver aquí en este estado basal, está bloqueando este sitio donde va a interactuar la miosina con la actina. Entonces, troponina T tiene sitio de unión a calcio. Cuando se le pega calcio, hace como un efecto de palanca que jala la troponina T y la troponina T quita a la troponina I, que es la inhibitoria, y expone el sitio de unión a calcio de la cabeza de miosina. ¿Sale? Entonces, que calcio se pegue a la troponina C permite que se libere el sitio de interacción de actina a miosina y por lo tanto que se dé el entrecruzamiento de nuestras moléculas de actina y de miosina. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que la entrada de calcio se une a troponina C y esto induce contracción cardíaca. ¿Sale? Estos son los mecanismos que vimos hace un momento, que son los que permiten sacar el calcio. Y de aquí nada más es importante mencionar esto que se llama fenómeno de la escalera o fenómeno de ANREP. En el fenómeno de la escalera yo voy a tener que el aumento de la frecuencia cardíaca, acuérdense que la despolarización nodal se da sobre todo por iones de sodio y de calcio. Entonces va a ocasionar, entre más despolarización por mayor frecuencia cardíaca, que se acumulen iones de sodio. La acumulación de iones de sodio va a hacer que el sodio, en lugar de salir de la célula, de entrar a la célula, perdón, por este NCX, ahora salga. Entonces el sodio va a querer salir, pero el calcio va en la dirección opuesta. Entonces, si el sodio sale, el calcio entra. Y si el calcio entra, eso ocasiona una acumulación de calcio intracelular. ¿Qué es el fenómeno de la escalera? A mayor frecuencia cardíaca, mayor contracción cardíaca. ¿Y por qué se da? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca ocasiona una acumulación de calcio intracelular que a su vez induce mayor contracción. Se llama fenómeno de la escalera o fenómeno de Anrep. ¿Sale? ¿Alguna pregunta del acoplamiento, excitación, contracción o de los fenómenos que se dan durante la contracción miocárdica? No, doctor, todo bien. ¿No? Yo ¿Todo tenía bien? duda en lo de cerca. ¿En qué parte, perdón? En lo de cerca. Y la ¿Qué? de la teplasa de calcio. Ok, ¿qué en específico de ahí? ¿Cuál es la diferencia o...? Ajá, ¿cuál es la diferencia y por qué es importante cerca en... Ok. Mm, En general, tú quieres mantener el calcio extracelular más alto que intracelular, ¿no? Entonces, NSX se va a encargar, cuando la frecuencia cardíaca es normal, de sacar calcio de la célula, ¿no? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca mete, pero cuando la frecuencia cardíaca es normal, saca, ¿no? Pero la concentración de calcio extracelular es en realidad bajita. En realidad casi todo el calcio está secuestrado en el retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿por qué cerca es tan importante?
porque cerca va a secuestrar el calcio, o sea, la mayor cantidad de calcio que se elimina se va a quedar en el retículo sarcoplásmico, no va a salir. Entonces, la cantidad de calcio que yo saco aquí es comparativamente menor a la cantidad de calcio que yo secuestro, ¿sale? Entonces, cerca es muy importante porque el calcio, pues yo lo puedo tener secuestrado aquí, pero si lo quiero sacar de la membrana, pues no me va a ser tan eficiente, ¿sale? Por eso, de hecho, van a ver en endocrino que el fosfolandan se modula por las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas pueden modificar mucho la capacidad del corazón para contraerse y relajarse, ¿no? Por eso un síntoma del hipertiroidismo va a ser, en este caso, un aumento en la contractilidad cardíaca, que se le llama inotropismo positivo, ¿no? Fosfolandan se modula por actividad de las hormonas tiroideas quitan fosfolandan, lo que permite mejor relajación cardíaca y por lo tanto a su vez mayor contracción, ¿sale? Entonces esto lo van a ver en la parte más de endocrino, eh, pero por eso cerca es tan importante, ¿sale? De hecho es un blanco farmacológico pues bastante sustancial en la medicina cardiovascular. No sé si con eso queda un poco más clara esa idea. Sí, muchas gracias. Sí, ok, súper. Vale, ¿alguna otra pregunta antes de que pasemos a poscarga y precarga? ¿No? Súper. Entonces vamos a pasar a lo que corresponde a poscarga y precarga y ver qué representa cada uno. Cuando vimos fisiología muscular, vimos que el músculo estriado tiene dos tipos de contracción. Una contracción isométrica, donde lo que va a cambiar va a ser el tono, pero no la longitud, y esto prepara el músculo para saber qué tanto va a levantar. Entonces, en el músculo cardíaco, una contracción isométrica pues, me va a decir qué tanto va a necesitar levantar el corazón, pero el corazón no levanta pesas, el corazón lo que mueve es sangre. Entonces, las contracciones isométricas en el tejido miocárdico son, o lo más cercano que tenemos es qué tanta sangre necesito mover. ¿Y qué tanta sangre necesito mover? Que es lo mismo que cuando uno cala una pesa para ver qué tanto la puede uno levantar. Depende de qué tanto se llena mi ventrículo, ¿vale? Entonces, qué tanto retorno venoso tengo yo me va a decir qué tanta sangre necesito mover. Y otra forma de llamarle al retorno venoso es volumen telediastólico. Entonces, el retorno venoso o volumen telediastólico representa la precarga, que es la cantidad de carga que necesita mover mi músculo y que es para lo que se prepara el tono muscular, ¿sale? También existen contracciones isotónicas. La contracción isotónica va a mantener un tono constante, es decir, sabe cuánto debe mover y ahora lo que debe hacer es precisamente, pues, moverlo, ¿no? La carga ya la conoce y lo que quiere medir ahora es la distancia. Entonces, para saber a qué distancia va a poder mover la sangre, pues yo necesito saber qué presión necesito, ¿sale? Entonces, en el corazón, una contracción isotónica va a ser la presión que yo necesito acumular en el corazón para mover la sangre. A eso le voy a llamar presión aórtica o poscarga. Entonces, mientras que la precarga lidia con volumen, la poscarga lidia con presión. Entonces, si yo digo aumenta la precarga, es porque aumenta el volumen que llega al corazón. Si disminuye la precarga, es porque disminuye el volumen que llega al corazón. Si aumenta la poscarga, es porque aumenta la presión aórtica, que es la presión arterial sistólica, o la presión de apertura de la válvula aórtica. Si disminuye la poscarga, es porque disminuye la presión de apertura de la válvula aórtica. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante? Porque si la precarga me dice qué tanto debe levantar el corazón, pues el corazón debe tener un mecanismo para responder a los cambios de precarga, ¿no? El mecanismo que permite al corazón responder a los cambios en precarga se le llama mecanismo de Frank-Starling. ¿Qué es el mecanismo de Frank-Starling? Pues bueno, cuando llega más precarga, el corazón se distiende, ¿sale? Y esta distensión del corazón, que va a hacer que el corazón se distienda con la llegada de volumen, va a hacer que los filamentos de actina y miocina se deslicen. Al deslizar los filamentos de actina y miocina, se exponen los sitios de unión a calcio de troponina C. Y estos sitios de unión a calcio, lo que van a hacer es precisamente, cuando se pegue el calcio, favorecer una mayor contracción. Entonces, la distensión del ventrículo está exponiendo sitios de unión a calcio.
y eso permite que se una calcio y que por lo tanto haya mayor contracción. Entonces, ¿qué es el mecanismo de Frank-Starling? A mayor precarga, mayor contracción. ¿Y por qué hay mayor contracción con mayor precarga? Porque se exponen los sitios de unión a calcio, eso favorece mayor unión a calcio y por lo tanto mayor contracción. ¿Alguna duda sobre lo que es precarga y lo que es poscarga? A mí me quedó un poco de duda porque bueno, el retorno venoso es lo mismo que el volumen telediastólico. Ok. Básicamente, lo que estamos diciendo es que la precarga es que tanto va a necesitar movilizar el corazón, ¿no? Entonces, para eso necesito yo saber, pues, qué tanto se llena mi corazón, ¿no? Acuérdense que sístole es contracción, diástole es llenado, ¿no? Entonces, durante la fase de llenado, yo voy a saber qué tanta sangre necesito movilizar una vez que acabe la diástole. Ahorita vamos a cubrir las fases del ciclo cardíaco, ¿sale? Entonces, al final de la diástole es cuando yo sé cuánta sangre llenó mi ventrículo. ¿Cómo se le llama al volumen que hay en el corazón al final de la diástole? Se le llama volumen telediastólico, ¿sale? Que es exactamente lo mismo que la precarga. Entonces se puede utilizar intercambiable. El retorno venoso no siempre llena todo el volumen telediastólico, ¿sale? Pero precarga y volumen telediastólico sí son lo mismo. Ahora, el retorno venoso determina la precarga y determina el volumen telediastólico, porque dependiendo qué tanta sangre regrese de las venas hacia el atrio derecho y hacia el ventrículo derecho, pues es lo que me va a dar mi volumen telediastólico, ¿sale? ¿Sí quedó un poquito más clara esta idea? Sí, doctor, gracias. Sale. Entonces, antes de que pasemos a la segunda parte de donde ya lidiamos con las curvas presión-volumen, rápidamente voy a hacer un repaso sobre el ciclo cardíaco, ¿sale? En el ciclo cardíaco nosotros tenemos que hablar de algunos puntos específicos que es necesario recordar. Acuérdense que nosotros tenemos dos fases, sístole y diástole, ¿sale? Sístole siempre va a ser contracción, diástole siempre va a ser llenado. Sin embargo, cuando nosotros vemos las 7 fases del ciclo cardíaco, empezamos con la única fase de la diástole, que es llenado, que involucra una contracción. Entonces, la contracción del atrio va a implicar la última fase de la diástole, que es cuando el atrio exprime lo último de sangre que le queda para que se vaya hacia el ventrículo, ¿sale? Entonces, al final de la diástole, teniendo ya después de la contracción atrial todo el volumen que va a llegar hacia mi ventrículo, yo voy a tener en este punto, después de la contracción atrial, mi volumen telediastólico, ¿sale? El volumen telediastólico es todo el volumen que va a llegar hacia el ventrículo al final de la diástole. Entonces, como ya llené mi ventrículo, mis válvulas atrioventriculares se van a cerrar, ¿sale? Y ahora, ¿qué tengo? Tengo mi ventrículo lleno. Y con mi ventrículo lleno necesito generar contracción. Entonces, mis válvulas atrioventriculares están cerradas y mis semilunares todavía están cerradas. El volumen dentro de mi corazón no va a cambiar. Pero yo voy a contraer mi corazón con el volumen constante, lo cual se llama contracción isovolumétrica, para acumular presión. ¿Para qué quiero acumular presión? Para vencer la poscarga, ¿sale? La poscarga, acuérdense que es la presión de apertura de la válvula aórtica para el ventrículo izquierdo y de la válvula pulmonar para el ventrículo derecho, ¿sale? Entonces yo voy a tener mi contracción isovolumétrica que eventualmente va a causar que se abra mi válvula semilunar, ¿sale? La apertura de mi válvula semilunar va a causar una fase de eyección rápida, que es la sístole. Entonces, la contracción isovolumétrica es la primera fase de mi sístole. Luego voy a tener una fase de eyección rápida y conforme se empieza a vaciar el corazón, pues cada vez se vacía más lento, ¿no? Eventualmente voy a tener una eyección lenta. Cuando la presión de mi ventrículo cae por debajo de la presión de apertura de las válvulas semilunares, que es la válvula óptica y la válvula pulmonar, se cierran mis semilunares y ahí acaba mi sístole. Entonces, mi sístole tiene 3 fases. Contracción isovolumétrica, que es para acumular presión, y eyección rápida, que es precisamente para que esa presión y la contracción del miocardio favorezca la salida de sangre hacia la circulación sistémica. Tengo una eyección rápida y una eyección lenta. Ahora, ya vacié mi ventrículo. Bueno, mi ventrículo nunca queda completamente vacío, ¿no? Acuérdense que aquí voy a tener yo un volumen telesistólico. El volumen telesistólico es el volumen que queda dentro de mi ventrículo al final de la sístole, ¿sale? Ese volumen telesistólico es el que se queda ahí
y es el que no va a salir del corazón. ¿Por qué tengo un volumen telesistólico? Para que el corazón no colapse sobre sí mismo, ¿vale? Ahora, mi corazón está todo contraído, contraído, contraído. Entonces yo necesito que mi corazón se relaje. ¿Para qué? Para que una vez relajado se pueda llenar. Un corazón que no está relajado no se llena. Entonces es más fácil relajar un corazón sin que cambie el volumen. Entonces voy a tener con mis válvulas semilunares y atrioventriculares cerradas una relajación mucho más rápida isovolumétrica. Es la primera fase de la diástole, ¿sale? Se empieza a relajar, se empieza a relajar, se empieza a relajar y la presión del ventrículo cae por debajo de las atrioventriculares. Se abren las atrioventriculares y ahora sí, se empieza a llenar mi corazón. Primero hay una presión muy diferente entre las aurículas y los atrios, lo que favorece un llenado rápido. Y eventualmente, ya que se empieza a llenar más, pues va el llenado lento, ¿no? A este llenado lento también se le llama diástasis. Por último, ya que casi se llenó todo mi ventrículo, vuelvo a empezar con la contracción atrial. Entonces, la sístole tenía 3 fases, la diástole tiene 4. Relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y la contracción atrial. ¿Sale? Ahora, de la contracción atrial, importante decir que en general no contribuye mucho al gasto cardíaco, contribuye aproximadamente el 20% y se vuelve relevante solo cuando hay fibrilación atrial o en adultos mayores, ¿no? Que es cuando se puede volver importante, sobre todo cuando un adulto mayor hace ejercicio. El diagrama de Vickers me va a servir para poder integrar los fenómenos del ciclo cardíaco en los diferentes componentes vasculares del corazón. Entonces, generalmente no nos vamos a enfocar en el del atrio derecho, sino en el del atrio izquierdo. Entonces, vamos a poner aquí nosotros que nuestro llenado ventricular está puesto de color morado, la contracción isovolumétrica está puesta de color rojo, la fase de eyección ventricular rápida y lenta está de amarillo, la relajación hipovolumétrica está de verde y de nuevo el llenado ventricular está de morado. Entonces vamos a empezar con la última fase de la diástole, que es la contracción atrial. Entonces aquí tengo mi sístole atrial, que es la última parte de mi diástole, y una vez que tengo mi sístole atrial, pues voy a tener que se cierran mis válvulas atrioventriculares, ¿no? Entonces, cuando se cierran las válvulas atrioventriculares, yo voy a escuchar, voy a tener, perdón, mis válvulas cerradas, las atrioventriculares y las semilunares, y mi corazón se empieza a contraer. Entonces, vean aquí, de color azul está la presión ventricular, y vean cómo sube aquí la presión ventricular. El diagrama de Vickers permite precisamente ver eso. Tenemos la presión atrial del atrio izquierdo de color amarillo y la presión ventricular de color azul. Entonces vemos que con la contracción isovolumétrica se empieza a acumular presión en el ventrículo izquierdo hasta que supera la presión de la aorta. En el momento en que supera la presión de la aorta, se abre la válvula aorta, ¿sale? Y esta válvula aórtica abierta permite, pues primero, una fase de eyección rápida y posteriormente una fase de eyección lenta. Vean aquí el volumen ventricular, como cae muy rápido durante la fase de eyección rápida y luego ya no cae tan rápido en esta última parte, que es la fase de eyección lenta. Vean que el corazón no está en cero, cero es aquí abajito. Este volumen que yo tengo aquí es el volumen telesistólico, ¿vale? Entonces, ahora, cae lo suficiente mi presión, se cierra mi válvula aórtica, y nada más de importancia, en cuanto se cierra la válvula aórtica, se va a empezar a relajar el corazón. Y como el corazón se relaja, queda un poquito de sangre en mi aorta, y como el corazón se relaja, se va a querer regresar, pero mi válvula aórtica va a estar cerrada, ¿sale? Entonces eso va a hacer que la sangre empuje a la válvula aórtica, y si yo veo mis presiones aórticas, que son estas que están en rojo, en lugar de que yo vea cómo está baja de nuevo hacia acá, que sería lo normal, como que tiene un chichoncito. Este chichoncito se debe a que la sangre regresa hacia la válvula aórtica con la válvula cerrada. A eso se llama incisura aórtica. La incisura aórtica va a ocasionar este chichoncito y esto va a ocasionar esta pequeña anormalidad en las curvas de presión aórtica, ¿sale? Se sigue relajando el corazón, se sigue relajando y vean cómo cae la presión del ventrículo, pero el volumen no cambia, ¿sale? Y se va a relajar a tal grado que va a llegar al punto en que se iguale a la presión del atrio y eso va a hacer que se abra la válvula mitral. Se abre la válvula mitral, fase de llenado rápido, vean cómo se llena, muy, muy rápido, ¿no? Y después voy a tener una fase de llenado lento, que es mi diástasis, ¿sale?
Durante esos puntos la presión cambia muy poquito, ¿no? Y después, el último jaloncito lo va a dar la sístole atrial, vean que es bien poquito, ¿no? Realmente la cantidad de volumen que va a llevar mi sístole atrial pues es mínima, casi nula, ¿vale? Y voy a acabar de nuevo con mi diástole. Entonces, aquí lo que estamos viendo es solo las presiones del atrio y del ventrículo, de la aorta y el volumen, pero generalmente el diagrama de Vickers va a tener, además de esas presiones que están puestas aquí arriba, algunos otros fenómenos vasculares que vamos a ver aquí abajo, ¿vale? Entonces habíamos quedado que morado es la diástole, amarillo es la sístole, la contracción isovolumétrica es roja, la relajación isovolumétrica es verde. Entonces vamos a ver primero con el electro. En el electro siempre el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico. Entonces vamos a ver nosotros aquí nuestra onda P y acuérdense que nuestra sístole atrial ocurre casi hasta el final. Entonces nuestra onda P ocurre como por acá y después ocurre nuestra sístole atrial. Primero ocurre el complejo QRS y hasta después empieza mi contracción isovolumétrica. Primero ocurre la onda T y hasta después se da la relajación. De aquí también me interesa ver algunas otras cositas, como la onda A de presión yugular. Entonces, si yo veo mi vena yugular, voy a ver algunas onditas de presión que no son el pulso, ¿sale? Sino que tienen que ver con los fenómenos mecánicos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Voy a tener mi onda A, que mi onda A va a ser la de contracción atrial. Después voy a tener un descenso AB, que el descenso AB ocurre durante la contracción isovolumétrica. Y después voy a tener mi onda C. Mi onda C de contracción se da durante la fase de llenado rápido. Después tengo mi descenso X, que este descenso X se debe a que durante la fase de eyección voy a tener yo movilización de sangre hacia el lado venoso y después voy a tener un ascenso hacia mi onda B, que mi onda B va a coincidir con mi relajación isovolumétrica, ¿sale? Y finalmente voy a tener un descenso Y que coincide con la última parte de mi fase de llenado rápido. Y lo último importante del diagrama de Vickers es qué está pasando con los ruidos cardíacos. Pues bueno, primero tengo que cuando se cierran mis válvulas AB, voy a tener mi S1. Y cuando se cierran mis válvulas semilunares, voy a tener mi S2. ¿Sale? Entonces, S1 ocurre durante la fase de contracción isovolumétrica y S2 durante la fase de relajación isovolumétrica. Después tengo otros ruidos cardíacos que son anormales. S3 se da durante la fase de llenado rápido en la diástole y es el choque de la sangre contra un ventrículo rígido, ¿vale? Fase de llenado rápido, movimiento rápido de la sangre contra un ventrículo rígido y se escucha durante la diástole. S4 coincide después de la onda P con la sístole atrial. Entonces, S4 se da por una contracción ventricular anormal, ¿vale? Entonces, el diagrama de Vickers me va a permitir integrar todos los fenómenos que van a ocurrir durante el ciclo cardíaco. Yo voy a poder ver, por ejemplo, estas ondas de presión venosa yugular debido a que las ondas del corazón se van a transmitir muy fácilmente a través de los vasos, ¿sale? Y me va a permitir identificar estas diferencias. ¿Alguna pregunta sobre el ciclo cardíaco o el diagrama de Vickers? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Pues entonces, ya habiendo visto el ciclo cardíaco, ahora sí podemos ver nuestras curvas de presión-volumen, que son las que tenemos acá, ¿vale? Entonces, nuestra curva presión-volumen, lo que nos va a permitir ver son los diferentes puntos del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, yo empiezo desde acá, que es al principio de mi diástole, y entonces yo voy a tener aquí un movimiento de volumen. Acuérdense, presión está en el eje de las Y, volumen está en el eje de las X. Aquí voy a tener que se abren mis válvulas atrioventriculares, se llena mi corazón, se cierran mis válvulas atrioventriculares, ahora cambia mi presión sin que cambie mi volumen, entonces esta es contracción isovolumétrica, se abre mi válvula semilunar, ahora cambia mi volumen porque es la eyección y llego de nuevo a cuando se cierra mi válvula semilunar, relajación isovolumétrica. ¿Qué es importante de esta curva presión-volumen? Que la distancia entre las dos, entre la contracción y la relajación isovolumétrica, es el volumen sistólico. Vean también aquí que hay un volumen que queda al final. Este es el volumen telediastólico. Este que yo tengo aquí es mi volumen, perdón, este que tengo aquí es mi volumen telesistólico, porque es el volumen que queda al final
de mi sístole, que es esta. Tengo la sístole, acá tengo mi volumen telesistólico, mi volumen desde el eje hasta este punto de acá, todo esto es mi volumen telediastólico. Entonces voy a definir volumen sistólico, que es la cantidad de volumen que mueve el corazón durante la sístole, es igual a qué tanto se llena el corazón, volumen telediastólico, menos la sangre que queda en el corazón, volumen telesistólico. ¿Sale? Y de esto yo puedo derivar la fracción de eyección del corazón, que la fracción de eyección es qué tanta sangre saca el corazón durante un ciclo cardíaco con respecto a qué tanto se llena el corazón. Y esto lo multiplico por 100. La fracción de eyección normal en una persona es de aproximadamente 55%. ¿Sale? Ahora, no los quiero marear con todas estas gráficas porque no es el objetivo de lo que nosotros queremos ver ahorita. Simplemente quiero resumir algunas cosas que se derivan del estudio de estas gráficas. ¿Sale? Primero, la contractilidad, que yo lo voy a ver en estas gráficas con un cambio de pendiente. Entonces, por ejemplo, voy de esta que está más parada, que es mayor contracción, hacia una que es de menor contracción, que pudiera ser por un infarto, por ejemplo. Lo que cambia la contractilidad es mi volumen sistólico. Entonces, mayor contractilidad, mayor volumen sistólico. Menor contractilidad, menor volumen sistólico. Eso es obvio, ¿no? Mayor contractilidad implica que el corazón se contrae más, entonces saca más sangre. Menor contractilidad implica que el corazón se contrae menos, entonces saca menos sangre. ¿Sale? ¿Qué otra cosa puede pasar con mi corazón? Puede cambiar la precarga. ¿Sale? La precarga puede tener que ver con la cantidad de volumen que llega al corazón. Entonces, la precarga es el volumen telediastólico. Entonces, mayor precarga, mayor volumen telediastólico, y ya habíamos visto que por mecanismo de Frank-Starling, mayor precarga implica mayor contractilidad, y mayor contractilidad implica mayor volumen sistólico. Entonces, mayor precarga también implica mayor volumen sistólico. Mayor contractilidad implica menor volumen telesistólico y mayor volumen sistólico. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosas son directamente proporcionales al volumen sistólico? La contractilidad, que también se llama inotropismo. Inotropismo positivo, mayor volumen sistólico. Mayor precarga, mayor volumen sistólico. ¿Sale? Ahora, la poscarga es la presión de la aorta. Entonces, imagínense, si yo aumento la presión de la aorta, le va a costar más trabajo al corazón sacar la sangre y se va a quedar más sangre dentro del corazón, ¿no? Entonces, la poscarga es inversamente proporcional al volumen sistólico. ¿Y por qué me interesa tanto mi volumen sistólico? Pues bueno, porque el volumen sistólico determina el gasto cardíaco. Acuérdense que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, cosas que cambien mi volumen sistólico cambian mi gasto cardíaco. Más contractilidad, o sea, inotropismo positivo, más volumen sistólico. Más precarga, o sea, más volumen telediastólico o más retorno venoso, más volumen sistólico. Más poscarga, o sea, más presión arterial, menos volumen sistólico. ¿Vale? Recuerden también que la frecuencia cardíaca puede modificar la contractilidad por el fenómeno de la escalera. ¿Vale? Dos nomenclaturas importantes de mencionar. Contractilidad se llama inotropismo. Un inotropismo positivo es mayor contractilidad. Un inotropismo negativo es menor contractilidad. La frecuencia cardíaca se llama cronotropismo. Un cronotropismo positivo, mayor frecuencia cardíaca. Un cronotropismo negativo, menor frecuencia cardíaca. ¿Sale? Eso es lo importante, no los quiero marear con las gráficas. ¿Alguna duda de estos conceptos generales? No, doctor. ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Mareados, cansados? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Doctor, o sea, tengo una duda Sí, en de que mayor contractibilidad da un mayor volumen sistólico. sí. Porque, o sea, por ejemplo, en una taquicardia se supone que se llenaría menos el corazón, entonces el volumen sistólico también disminuiría, ¿no? Porque habría menos sangre en el corazón porque se está contrayendo más. Claro, ese es un muy buen punto y de hecho algo, muchas gracias por traerlo a colación. La frecuencia cardíaca, si nosotros nos regresamos al ciclo cardíaco, la frecuencia cardíaca es algo que nos va a determinar nuestro llenado del corazón, ¿no? De manera muy importante. Entonces, acá yo voy a tener que, si yo tuviera un aumento de frecuencia cardíaca, generalmente esto va a ocasionar una disminución de la diástole, ¿no?
Entonces, lo que menciona su compañera es que a mayor frecuencia cardíaca, menos tiempo tiene para que se llene el corazón. Y en efecto, mayor contractilidad o mayor frecuencia cardíaca puede causar mayor contractilidad, ¿no? Que es hacia lo que vamos. Sin embargo, esto es un balance. Entonces, la contractilidad aumenta el volumen sistólico, ¿no? Y la frecuencia cardíaca disminuye el volumen telediastólico. Entonces, va a llegar un punto en que la frecuencia cardíaca va a estar tan alta que su impacto sobre la contractilidad ya no va a ser mayor que su impacto en la diástole, ¿vale? Entonces, es un balance. En general, si yo quiero tener más diástole, yo disminuyo la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, quiero prolongar el tiempo que se llena el corazón, pues bajo la frecuencia cardíaca. Si yo quiero tener mayor contractilidad, por ejemplo, mayor frecuencia cardíaca lo puede lograr, pero tiene que estar en un punto en el cual la diástole no se afecte tanto. Entonces sí, estoy de acuerdo que puede parecer una contradicción, pero piénsenlo en que es un balance, ¿no? La frecuencia cardíaca impacta la diástole impacta el llenado telediastólico, lo cual impacta la contracción, pero más o menos es un balance, o sea, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar mucho para que la diástole genuinamente se afecte lo suficiente, ¿no? A eso se le llama frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es tu 220 menos tu edad, y eso te da la frecuencia cardíaca máxima que debes lograr. Si tú subes por arriba de esa frecuencia cardíaca máxima, entonces ya se puede afectar tu diástole, y ahora sí puede pasar lo que te estaba comentando. Sin embargo, si tu frecuencia cardíaca llega al máximo, entonces es muy poco probable que se afecte tu diástole y por lo tanto no vas a tener tantos problemas. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Sale. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sale. Vamos a platicar entonces de lo que tiene que ver con la dinámica cardíaca. La diferencia entre el ventrículo izquierdo y el derecho, ahora que ya hablamos de los conceptos más generales, que el gasto cardíaco, acuérdense, gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? Pero no, las dos cámaras del corazón no funcionan igual. El ventrículo derecho, sobre todo, mueve o almacena volumen, mientras que el ventrículo izquierdo genera presión, ¿sale? Entonces, el ventrículo izquierdo está más grueso porque va a favorecer mayor presión. El ventrículo derecho está menos grueso, pero puede mover una mayor cantidad de volumen. Dentro del corazón, a mí me interesan algunos volúmenes específicos. El volumen telediastólico es la cantidad de sangre que está al final de la diástole. El volumen telesistólico es la cantidad de sangre que está al final de la sístole. Acuérdense que el corazón no se debe de quedar vacío. Y por lo tanto, el volumen sistólico, que es el volumen latido o la cantidad de sangre que saca el corazón en un ciclo cardíaco, es igual a qué tanto se llena mi corazón menos la sangre que queda dentro del corazón. ¿Vale? Otra cosa importante, el corazón va a gastar diferente cantidad de energía dependiendo de la fase del ciclo cardíaco en la que está. Uno pensaría que el corazón gasta más sangre durante la contracción, pero en realidad el corazón gasta más sangre durante la relajación. Entonces, la fase del ciclo cardíaco que gasta más energía y por lo tanto que hace más trabajo es la relajación isovolumétrica. ¿Sale? La fase del ciclo cardíaco que gasta más energía es la relajación isovolumétrica. ¿Alguna duda de estos conceptos? ¿Estamos bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Sí? Ok, súper. Entonces, conceptos generales de hemodinamia. Hemodinamia es de esas cosas que en la clase siempre se va a ver más complicado de lo que les van a preguntar. Entonces, cosas importantes de hemodinamia, que son las cosas que hay que recordar. Primero, la ecuación de flujo sanguíneo del corazón. No se tienen que aprender la ecuación, apréndanse el concepto. ¿Qué aumenta el flujo sanguíneo? Mayor gradiente de presión. ¿Qué disminuye el flujo sanguíneo? Mayor resistencia. Entonces, mayor resistencia, menos flujo. Mayor gradiente, más flujo. ¿Sale? Entonces, la resistencia va a ser un determinante importante porque la generación de presión ya le está haciendo el corazón. Entonces, de hemodinamia nos tenemos que saber la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es la ley de la resistencia. ¿Sale? Y la ley de la resistencia nosotros la vamos a obtener a través del despeje de esta ecuación que nos va a dar esta de aquí. Resistencia es igual a 8 por
la viscosidad multiplicada por la longitud del vaso y dividido entre el radio a la cuarta potencia. ¿De esto qué es lo importante? Bueno, muy importante el radio a la cuarta potencia. ¿Por qué? Porque la reducción del radio, por ejemplo, si reduce a la mitad el radio, no se reduce a la mitad del flujo, se reduce un medio a la cuarta potencia, que es 16 veces, ¿no? Entonces es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿no? Si se reduce una tercera parte, es un tercio a la cuarta potencia, que es que se reduce 81 veces, ¿sale? Entonces, reducción del radio de un vaso reduce muchísimo el flujo vascular, ¿sale? De estos dos, ¿qué cosas son importantes? Hay mayor resistencia entre más largo sea el vaso, ¿sale? Y hay mayor resistencia entre mayor sea la viscosidad. Pero estos dos términos se van a aplicar mejor en otro concepto de la hemodinamia que se llama número de Reynolds. El número de Reynolds me va a determinar la probabilidad de flujo turbulento. Recordemos que en un vaso lo ideal es que el flujo sea laminar. ¿Qué es laminar? Que se forman estas laminitas, ¿no? ¿Por qué se forman estas laminitas? Porque los vasos ejercen fuerza de cizallamiento sobre la sangre. A mayor cizallamiento, mayor formación de laminitas, ¿vale? Acuérdense que son los eritrocitos interactúan entre sí, una capa con otra, y forma este flujo laminar. A mí me interesa que el flujo sea laminar, porque el flujo turbulento no permite que la sangre fluya bien, además de que permite escuchar soplos. Entonces, cuando el número de Reynolds excede 2000, yo voy a tener flujo turbulento, por lo cual el número de Reynolds me va a indicar la probabilidad de que la sangre fluya bien, ¿sale? Si la sangre fluye turbulenta, yo escucho un soplo y la sangre no fluye bien. Entonces, ¿qué determina el flujo turbulento? Bueno, el número de Reynolds se determina por el radio de mi vaso. Entonces, a mayor radio, mayor número de Reynolds, ¿vale? Entonces, los vasos de mayor calibre son los que van a tener mayor probabilidad de flujo turbulento. ¿Qué otra cosa? La velocidad de la sangre. A mayor velocidad, mayor número de Reynolds. Cuando hay estenosis, por ejemplo, un vasito que se hace con una luz más pequeña, aumenta la velocidad y eso va a ocasionar mayor flujo turbulento. También voy a tener yo la densidad, pero más importante que eso es la viscosidad. La viscosidad es inversamente proporcional al número de Reynolds. Entonces, a menor viscosidad, mayor número de Reynolds. A mayor viscosidad, menor número de Reynolds. De importancia clínica es cuando baja la viscosidad, que es la anemia. Entonces, la anemia va a bajar la viscosidad de la sangre y al bajar esto, aumenta el número de Reynolds, por lo cual yo voy a poder auscultar soplos en la anemia. Otra aplicación clínica del número de Reynolds son los ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov tienen que ver con la velocidad de la sangre. Entonces yo ocluyo la sangre mientras tomo presión y cuando libero la presión voy a tener los ruidos de Korotkov, que es lo que me van a permitir establecer mi tensión arterial. ¿Sale? Entonces, muy importante de hemodinamia, la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es esta de aquí, que es la que determina la resistencia. De ella, muy importante que el radio es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, a menor radio, mayor resistencia. Y de eso se desprende el número de Reynolds, que me habla de la probabilidad de flujo turbulento. Lo que yo quiero en la sangre es flujo laminar. El flujo laminar es el que permite que se mueva la sangre. El flujo turbulento impide que se mueva la sangre y permite que se escuchen soplos. Finalmente, vamos a hablar un poquito de qué es lo que genera la presión arterial. La presión arterial viene de tres partes. Primero, la presión motora, que es esta diferencia de presión que yo tengo en mi ecuación de flujo, que simplemente se va a generar por la función miocárdica, ¿no? Esa le voy a llamar presión motora. Tengo otra presión que es la diferencia de presión dentro y fuera del vaso. A esa le voy a llamar presión transmural. Y otro tipo de presión que es la presión dada por el eje gravitacional, que se va a llamar presión hidrostática. Estas tres juntas me van a formar mi tensión arterial, ¿sale? De mi tensión arterial yo voy a poder calcular dos cosas importantes. Primero, mi presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. La presión de pulso me dice qué tanto difiere mi presión arterial sistólica de mi presión arterial diastólica. Pero mi presión arterial media no me habla de este pico, que es qué tan alta es mi presión sistólica contra mi presión diastólica, sino cuál es la presión promedio que maneja mi ciclo cardíaco. Y esa se calcula como mi presión arterial diastólica más un tercio de mi presión de pulso. Y este es de más o menos 95 milímetros de mercurio.
La presión de pulso es un indicador de qué tan rígidas son mis arterias, mientras que mi presión arterial media es un indicador de qué tan bien se irrigan mis órganos. ¿Sale? Y finalmente vamos a hablar un poquito del efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli es cuando yo voy a intercambiar velocidad por presión. Cuando yo quiero mantener un flujo sanguíneo, yo no me conviene mantenerlo a lo largo de un tubo rígido, porque como pueden ver aquí la presión va a ir bajando. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que llegue una presión suficiente a todos mis órganos y tejidos? Pues bueno, lo voy a hacer cambiando mi presión por velocidad. Y entonces, que la presión arterial se pueda volver velocidad se llama efecto Bernoulli. Entonces, por ejemplo, aquí paso de una presión de 100 y aquí la presión baja mucho, pero como hago el radio más pequeño, la sangre se mueve más rápido. Entonces, vean que la energía cinética aumenta y por lo tanto la velocidad aumenta. Y esto va a permitir mantener la presión de mejor medida durante mi sistema. Entonces, ¿qué me permite mantener presión arterial constante a lo largo de mi árbol arterial? El intercambio de presión arterial por velocidad, al cual se le llama efecto Bernoulli. Y pues bueno, eso es lo más importante de hemodinamia. Para no entrar en más detalles, me gustaría ver si hay alguna duda específica. Muy bien, no hay dudas aquí. Vale, acuérdense que hemodinamia es el estudio de cómo se mueve la sangre, ¿sale? Pero cómo se mueve la sangre también va a estar determinado por el tipo de vasos que los mueven, ¿sale? Entonces hay que ver algunas propiedades de las arterias y las venas que las van a hacer distintas entre sí, ¿sale? Primero y muy importante, las arterias, perdón, adelante, hay una pregunta. No, que nada más cree que para el DEPA nos pongan a calcular el número de Reynolds o algo No, así. para nada. Cálculos no les van a poner. O sea, lo que importa es la relación entre variables, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿no? Lo más importante es entender que el radio es inversamente proporcional a la resistencia y es a la cuarta potencia, ¿no? Que la viscosidad es directamente proporcional. O sea, como tratar de entender las relaciones entre variables es más importante que la ecuación. La ecuación no se la tienen que aprender, ¿vale? Ni se las van a poner a calcular, ¿vale? Gracias. Sí, con gusto. Entonces, ¿cuál es la diferencia en cómo se mueve la sangre en las arterias contra las venas? Primero, las arterias lo que tratan de mantener es presión arterial. Entonces, las arterias van a ser vasos de resistencia, es decir, van a resistir o modificar el flujo de sangre para poder mantener una presión arterial promedio estable. Mientras que las venas no necesitan mantener una presión promedio estable. Lo que buscan es almacenar volumen. A la capacidad de un vaso para almacenar volumen se le llama capacitancia. Entre más capacitancia quiere decir que yo le puedo agregar volumen a ese vaso sin que la presión cambie mucho. En las venas la capacitancia es alta porque yo le puedo agregar mucho volumen sin que cambie la presión. Pero en las arterias eso no pasa. Si yo le quiero meter volumen a mis arterias, mi presión va a aumentar. Por eso, si yo quiero aumentar la presión arterial en un paciente, le paso volumen, ¿no? En las arterias más volumen es más presión, en las venas eso no pasa. Entonces, a eso se le llama capacitancia. ¿Cuáles son los vasos de capacitancia? Las venas. ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Las arterias. ¿Vale? En general, mi circulación se divide en dos: circulación sistémica y circulación pulmonar. En general, la cantidad de volumen que yo voy a manejar va a ser distinta en una contra la otra. ¿Sale? Mi circulación pulmonar va a secuestrar aproximadamente el 10% de la circulación en momentos específicos. Sin embargo, la presión en mi circulación pulmonar es sumamente baja, ¿sale? Solamente es entre 12 y 20 milímetros de mercurio, mientras que en mi circulación sistémica puede ir desde 80 hasta 120 milímetros de mercurio, ¿sale? ¿Quién determina esta presión? Se encargan de bajar la presión, sobre todo las arteriolas de cuarto orden. Entonces, vean aquí nuestra presión arterial, cómo se maneja sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, y no va a bajar sino hasta que llego a estas arteriolas de cuarto orden. A esas arteriolas de cuarto orden yo les voy a llamar resistencias vasculares periféricas. La contracción de estas arteriolas disminuye la presión arterial.
Y acuérdense que la presión arterial después se puede intercambiar con velocidad y eso puede ayudar a que yo pueda cambiar mi función, ¿sale? Entonces, conforme yo voy avanzando en mi árbol arterial, eventualmente yo voy a pasar, déjenme hago más grande esta, de las arterias de gran calibre a las arteriolas de pequeño calibre. ¿Y qué es lo que va a hacer que la presión cambie? Lo que hace que la presión cambie es una pequeña estructura de las arteriolas de cuarto orden que se llama esfínter precapilar. Entonces, el esfínter precapilar tiene una alta cantidad de músculo liso y va a hacer que la presión baje de manera muy importante. ¿Por qué me interesa aquí bajar la presión? Me interesa bajar la presión porque ya va a llegar hacia la parte de los capilares y en los capilares es donde se va a dar el intercambio de nutrientes. Entonces aquí yo ya no quiero que la presión sea tan alta porque la puede romper, ¿sale? Entonces va a ir bajando la presión por la contracción de las arteriolas hasta que llega a las partes de los capilares donde ya voy a tener normalmente mi intercambio, ¿sale? Es importante entender que esos esfínteres van a tener un papel muy importante para poder modificar la función de mis arterias. Entonces, ¿qué es lo que hace que mis venas tengan una mayor capacidad de almacenar volumen? Que como pueden ver, a diferencia de las arterias que tienen mucho tejido elástico y por lo tanto mucha resistencia, las venas casi no la tienen, ¿sale? Entonces esa disminución de tejido elástico va a hacer que las venas sean mejores para almacenar volumen, mientras que las arterias son mejores para generar presión, ¿sale? Y el último punto que es importante mencionar de las propiedades de las arterias es la ley de Laplace. La ley de Laplace me habla de la relación entre tensión y el radio de mi vaso. Me va a decir que a mayor radio de mi vaso, mayor tensión o mayor tensión se da cuando tengo más radio. Entonces, eso me va a ayudar a entender que, por ejemplo, si yo tengo hipertensión arterial sostenida en un ventrículo, una forma en que mi ventrículo disminuye la tensión sobre la pared es disminuyendo el radio. Porque acuérdense, el radio es directamente proporcional a la tensión, de acuerdo con la ley de Laplace. Entonces, la hipertrofia ventricular se da como una respuesta al aumento sostenido de la tensión. Este aumento sostenido de la tensión se aminora con cambios en el radio de mi cavidad. ¿Vale? Esos son los conceptos más importantes de las propiedades de arterias y venas. ¿Alguna pregunta? Dijo que era mayor tensión, era, bueno, mayor radio, mayor tensión. Mayor radio, mayor tensión. Entonces, si yo quiero disminuir la tensión, pues tengo que disminuir el radio, ¿no? Que es por lo que generalmente voy a tener hipertrofia concéntrica, o sea, para disminuir el radio, lo cual disminuye la tensión sobre la pared. Ok, gracias, doctor. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Estas últimas dos partes, ya para terminar cardio, que son los conceptos más importantes, tienen que ver con cómo se regulan todo esto que hemos dicho, ¿no? Entonces, la tensión arterial se genera por una combinación de la presión motora, la presión transmural y la presión hidrostática, pero a mí me interesa que la regulación de la tensión arterial, sobre todo a corto plazo, sea constante, porque eso va a permitir la perfusión de los órganos. ¿Sale? Entonces, hay dos cosas que van a determinar la tensión arterial a corto plazo. Una es el corazón, que es el gasto cardíaco, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita en el siguiente Jamboard. Y otros son los vasos sanguíneos, que es sobre todo regulando el tono de los vasos sanguíneos. A corto plazo, la tensión arterial se regula sobre todo a través del sistema nervioso autónomo, mientras que a largo plazo se va a regular a nivel renal, endocrino y en menor medida a nivel cardiovascular. Para que yo pueda saber cómo está mi tensión arterial, yo necesito un órgano receptor, que el órgano receptor en la mayor parte de los casos va a ser el seno carotidio y el arco aórtico. En el arco aórtico y en el seno carotidio, yo voy a tener receptores que me van a permitir sensar la presión arterial. Los cambios en la presión arterial que son detectados por los varoreceptores van a viajar por vías aferentes hacia la médula oblongada, donde va a estar un centro coordinador. Y eso va a generar vías eferentes que van a modificar la función de las dos cosas que determinan la presión, el corazón y los vasos sanguíneos. Y esto va a regular la presión arterial media. ¿Se acuerdan que les había dicho que la presión arterial media es el que determina
la perfusión, mientras que la presión de pulso determina la liquidez, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso con nuestro seno carotidio? El seno carotidio y el arco aórtico van a sensar cambios en la tensión arterial y estos cambios en la tensión arterial van a subir por ejes hacia la médula oblongada, donde yo voy a tener centros cardioaceleratorios y cardioinhibitorios. En general, si yo tengo un aumento de la presión arterial, lo que yo voy a querer es que baje mi frecuencia cardíaca. Entonces, un aumento de la tensión arterial va a desencadenar una respuesta parasimpática. Entonces, aumento de tensión arterial parasimpática, que va a causar bradicardia y vasodilatación. En cambio, una caída de la presión arterial va a ocasionar taquicardia, porque al aumentar la frecuencia cardíaca, aumento el gasto cardíaco. Y por otro lado va a causar vasoconstricción, porque al haber vasoconstricción hay un aumento de resistencia y por lo tanto un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo estoy viendo? Yo tengo un aumento o una disminución de la presión arterial media, voy a tener que mis vasoreceptores en el seno carotidio y en el arco aórtico van a disparar una reacción que se integre en la médula oblongada. Si yo tengo una disminución de la presión arterial, voy a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso se le llama reflejo vasoreceptor. Cuando baja la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, reflejo vasoreceptor. Esto va a estar mediado por noradrenalina. Noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca activando receptores de tipo beta y también causa vasoconstricción activando receptores de tipo alfa. ¿Qué pasa si aumenta la presión? Va a causar lo opuesto. Va a haber una respuesta colinérgica. Aumento de presión, respuesta parasimpática o colinérgica. ¿Qué hace la respuesta colinérgica? Baja la frecuencia cardíaca y causa vasodilatación, ¿sale? Lo cual va a impactar directamente sobre la presión arterial. Acuérdense que la respuesta del sistema nervioso autónomo en su división simpática está dada por receptores alfa y beta. Los receptores alfa, sobre todo, son los que actúan en los vasos, sobre todo los alfa 1. Noradrenalina en receptores alfa 1 causa vasoconstricción. Noradrenalina en receptores beta depende. Beta 1 es cronotrópico e inotrópico positivo. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad. Receptores beta 2 solo se encuentran en pulmón. La actividad del sistema nervioso autónomo en su división simpática por receptores beta 2 causa broncodilatación. ¿Sale? Entonces, vamos a integrar aquí las ideas de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que causa taquicardia? Es una respuesta simpática sobre los receptores beta 1. ¿Qué causa bradicardia? Es una respuesta parasimpática de acetilcolina. Taquicardia es cronotropismo positivo, bradicardia es cronotropismo negativo. Un aumento de contractilidad se llama inotropismo positivo y esto lo da la división simpática del sistema nervioso autónomo a través de receptores beta 1. Una disminución de contractilidad es inotropismo negativo. Eso lo da la división parasimpática del sistema nervioso autónomo a través de acetilcolina. Vasoconstricción en la mayoría de los vasos se da a través de la acción de norepinefrina. Vasodilatación en la mayoría de los vasos se da a través de acetilcolina. Entonces, noradrenalina, vasoconstricción, inotropismo positivo, cronotropismo positivo. Acetilcolina, vasodilatación, cronotropismo negativo, inotropismo negativo. Y eso a su vez va a ocasionar una disminución intrínseca de la presión arterial debido a que al haber vasodilatación, yo voy a tener pérdida de la resistencia y por lo tanto disminución de la tensión arterial. Vasoconstricción aumenta la tensión arterial porque aumenta la resistencia. Inotropismo positivo, cronotropismo positivo, aumenta el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, aumenta la presión motora, lo cual aumenta la presión arterial. Inotropismo negativo, cronotropismo negativo, disminuye el volumen sistólico, lo cual eventualmente disminuye la tensión arterial. ¿Preguntas sobre la regulación de la tensión arterial? ¿No? Sale. Ya nada más nos falta un último detalle, que es hablar de cómo se regula el gasto cardíaco. De esto
Ya lo habíamos hablado en la parte donde hablamos un poco de las curvas presión-volumen, pero nada más para integrarlo. Recuerden que el gasto cardíaco se compone por frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Entonces, todo lo que cambie la frecuencia cardíaca va a cambiar el gasto cardíaco. ¿Qué puede cambiar la función, la frecuencia cardíaca? Cambios en el nodo sinusal. Por ejemplo, actividad en norepinefrina, que cambia mi pendiente de despolarización de mi nodo sinusal y mi umbral de despolarización. O acetilcolina, que además de esas dos puede volver más negativo mi potencial diastólico máximo. Norepinefrina aumenta la frecuencia cardíaca, acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Acuérdense que a mayor frecuencia cardíaca, menor diástole y por lo tanto menor volumen telediastólico. Mayor frecuencia cardíaca disminuye el volumen telediastólico. Menor frecuencia cardíaca aumenta el volumen telediastólico. ¿Qué determina mi volumen telediastólico? Primero, la presión de llenado, ¿no? Si mi ventrículo tiene una alta presión, como pasa en los pacientes con hipertensión, no se va a llenar muy bien mi corazón. Tiempo de llenado depende de la frecuencia cardíaca. Durante la taquicardia, tengo mayor volumen telediastólico. Durante la bradicardia, tengo mayor volumen telediastólico. La compliancia ventricular, un ventrículo rígido no se llena bien. Un ventrículo flexible sí se llena bien. El otro componente del volumen sistólico es qué tanta sangre queda en el corazón. Entonces, por ejemplo, si tengo más precarga, por mecanismo de Frank-Starling, tengo más contracción. Si tengo más contracción, se exprime el corazón y baja mi volumen telesistólico. ¿Qué pasa si aumento mi tensión arterial? Pues el corazón no se vacía bien, ¿sale? Entonces, mayor postcarga, mayor volumen telesistólico, lo cual disminuye mi volumen sistólico. Y lo mismo, la frecuencia cardíaca, así como preguntaban hace un momento, también puede afectar la contractilidad. Entonces, mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad, menor volumen telesistólico, eso se le llama fenómeno de Bowditch, fenómeno de la escalera o fenómeno de Anrep, dependiendo de dónde lo lean. Entonces, en general, la contractilidad disminuye mi volumen sistólico. Para yo asegurarme de que mi gasto cardíaco sea constante, así como para asegurar que mi tensión arterial sea constante, tengo varios receptores. Aquí también voy a tener receptores de presión. Estos receptores de presión van a estar en los atrios. Los receptores de baja presión en los atrios van a sensar qué tanto volumen está llegando a mi corazón. Estos receptores de tensión arterial van a activar receptores B que generan un reflejo que se llama reflejo de Bainbridge. ¿Qué es el reflejo de Bainbridge? Cuando yo voy a tener mayor llenado en mi corazón, voy a tener taquicardia. De nuevo, cuando yo tengo un aumento del retorno venoso, se van a prender mis receptores B y me van a causar taquicardia. Entonces, yo voy a tener tres cosas, perdón, que van a modificar mi gasto cardíaco. Vamos a ver. Cuando estoy en depresión de volumen, lo que predomina es el reflejo vasoreceptor. Es decir, cuando baja la tensión arterial, hay taquicardia. Lo repito, durante la depresión de volumen, es decir, en un paciente con hemorragia o que tiene disminución del volumen, una baja de presión arterial causa taquicardia. ¿Para qué hay taquicardia? Para aumentar el gasto cardíaco. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando el volumen está normal o sobrecargado? No va a haber reflejo vasoreceptor. Entonces, cuando el volumen está sobrecargado, va a predominar el reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge es mayor retorno venoso, taquicardia, que es lo mismo que decir mayor presión arterial, mayor taquicardia. Entonces, vean, cambio de tensión arterial. Cuando tenemos poquito volumen, la caída de tensión arterial causa taquicardia. ¿Para qué? Para mantener el gasto cardíaco. Cuando tengo mucho volumen, el aumento de tensión arterial también causa taquicardia. Vean que es un efecto en U, ¿vale? Es decir, en general, la frecuencia cardíaca se va a preferir aumentar, pero cuando está bajo el volumen, es por el reflejo vasoreceptor. Cuando está alto el volumen, es por el reflejo de Bainbridge. La que se mantiene constante a lo largo independientemente de cuál sea el volumen circulante, es la ley de Starling. La ley de Starling me dice, a mayor llenado ventricular, mayor volumen telesistólico, a mayor precarga, mayor gasto cardíaco debido a que hay mayor inotropismo. ¿Sale? Entonces, mayor retorno venoso o mayor precarga, mayor contractilidad. A esa se le llama ley de Frank-Starling. ¿Sale? Y finalmente, recordar que otra cosa que puede modificar el gasto cardíaco van a ser factores que modifiquen
el tono de mis vasos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, la angiotensina 2 es un modificador importante del tono de los vasos. Angiotensina 2 es vasoconstrictor. ¿Qué otras moléculas son vasoconstrictores? Epinefrina, serotonina, angiotensina 2, ADH, que también se llama arginina vasopresina, y endotelina. ¿Y cuáles son factores vasodilatadores? También la epinefrina puede ser vasodilatadora, pero solo a través de receptores beta 2. La histamina es vasodilatadora, el péptido natriurético, la bradicinina y las prostaglandinas y el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante porque cuando falla óxido nítrico, el óxido nítrico actúa sobre todo en el endotelio, ¿sale? Cuando no hay óxido nítrico, se produce algo que se llama disfunción endotelial, la cual es base para la fisiopatología de la hipertensión, ¿sale? De esta parte, ¿alguna duda? ¿No? Sale. Y pues con esto terminaríamos el repaso de fisiología cardiovascular.